¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar ahí una vez más, aguardando el comienzo de este programa que, bueno, tiene un rebote, una repercusión muy interesante, porque nos tomamos un tiempo para charlar con personas, no con personajes, con personas, donde nos interesamos en saber muchas veces a partir de qué circunstancias o por qué razones hacen lo que hacen. Y lo que hacen para nosotros es un aporte para la sociedad, es un aporte para la humanidad. Por más pequeño o grande que sea, hay que animarse a hacerlo. Y es por eso que estamos invitando siempre a personas que vienen a acompañarnos en este diálogo de media hora, pero muy enriquecedor. Por eso hoy tenemos el gusto de presentar nada más ni nada menos que para nosotros una persona muy importante, por eso lo hemos invitado, no solo del orden de la educación, sino también del orden político, porque ha sido concejal en su momento. Estamos hablando del profesor Heriberto María Pesarini. Heriberto, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Pero muy bien, gracias por la invitación. Bueno, casi me equivoqué el nombre, casi invito a otra persona. Bueno, sí, yo tengo un tío José, sí. ¿Ah, sí? Se llama José Gabriel. Bueno, ¿cómo anda, don Heriberto? Pero gracias a Dios muy bien, con 80 recién cumplidos. El miércoles. El día de la Asunción. Ajá. Por eso me llamo María. Ah, claro. Que lo reemplazó al que quería ponerme mi padre, que era Heriberto Asunto. ¿Por qué Asunto? Por el día de la Asunción. Ah. Y allá los pararon en el registro civil y dijeron, no, Faustino, no cometas eso, que después le van a decir, che, Asunto, vení. Claro. Lo mismo me pasó a mí. ¿Por qué Asunto? Y bueno, y entonces, ¿y qué nombre? Después ponerle María. Ajá. Bueno, puso María. Bueno, y 80 años. 80. ¿Cómo pasaron esos 80 años? Bueno. ¿Orgulloso? Lindo. ¿Con lindo temores? Porque la vida es uno de tropiezos, de momentos lindos, Es una aventura, ¿no? Eso es la vida es una aventura. Es una aventura, ¿no? Pasa de todo. Ahora, para llegar a 80 años, como usted... Y para llegar a 80 años, mira, yo siempre fui un hombre, una persona que no fui un gran comilón en primer lugar. Uh-huh. Nada Tranquilo. más que esto. Fumé unos cuantos años, mucho. Dejé. Lo perdonó el cigarrillo. Hace rato que dejé. Y después el hecho de estar siempre ocupado. Ajá. Siempre haciendo algo. Entonces eso, la vida pasa y si hay alguna contrariedad no la siente mucho. ¿Pero estar ocupado para no envejecer o estar ocupado porque hay planes todo el tiempo, hay siempre proyectos? La cabeza siempre trabaja. Ajá. Hay proyectos. Esto trabaja siempre. Qué lindo. ¿No? Y hoy día mismo yo tengo, qué sé yo, tantas cosas que tendría ganas de hacer. Sí. Bueno, acá estoy con 80, no sé si podré. Ahora, Heriberto, yo noto en usted que es un hombre muy inquieto en términos de todo el tiempo estar pensando, empecinado. Investigando, planteando, proyectando cosas. ¿Cómo era cuando era chico usted? Era terrible. Yo nací en el campo. Ajá. ¿No? Colonia McCloskey, acá a 50 kilómetros de Federación. ¿Qué era el campo? ¿Rancho? Y eran todos ranchos, eran gringos, eran la mayoría italianos. ¿Gringo, rancho, animales? Animales, un pedazo de tierra para plantar, para sembrar. ¿Dónde geográficamente? A 50 kilómetros de Federación hacia Concordia. Ajá. Sobre la ruta vieja, no sé si conocerían el famoso almacén Sordán. La que iba acá por Monseñor Rosa, claro, derecho. La ruta vieja. Ajá. Bueno, en ese lugar, ahí me crié, primeros años, y lógicamente con la enseñanza de la casa, ¿no es cierto? Uh-huh. En ese sentido, yo siempre fui un agradecido porque me han marcado límites y me han sabido conducir en la vida. Sobre todo mi madre. Y también mi padre, por supuesto, y a veces con algunos coscorrones, que eso me vinieron muy bien. Coscorrones, los ting. Sí. Y no sé, a veces un trenzado de 8 también creo que anduvo por ahí. A buen entendedor, menos trenzado sí, era, ¿no? No. Bueno, pero lo cierto es que eso fue útil para mí, muy útil, ¿no? Y bueno, y después ya cuando la escuela, había una sola escuelita en ese lugar, que era un rancho largo, con una aula, uh-huh. Y una cocina y una habitación. Y la regenteaban 2 idóneas, no eran maestras. Ah, no eran maestras. 2 viejitas de más de 80 años, uh-huh. Las hermanas Bentancur, pero con una sabiduría extraordinaria.
extraordinaria. Ahí concurrimos. Tiempo muy difícil, tiempo ya de posguerra casi, y donde el par de alpargatas que nos compraba nuestro padre servía únicamente, debíamos utilizarlo solamente para ir a la escuela, y si había mucho rocío, llevarlas en la mano y calzarse allá cuando llegabas, y para ir a misa los domingos, ¿no? Realmente se pasó mucha miseria, ¿no? Mucha miseria. Mi padre hacía el trueque, no había dinero, cargaba gallinas, cargaba cosas del campo. Era propio eso del campo, ¿no? Se iba al pueblo, a federación, y ahí cambiaba por pan, esto, tanto por otra cosa, por otra. Todos los días. El trueque. Todos una los vez días. por semana. Una vez por semana. Una vez por semana. Y bueno, yo me crié en ese ambiente, el ambiente de la tierra. Ajá. ¿No? ¿Y qué hacía? ¿Labraba? Acompañando a mi padre, por ejemplo, de los 5 años, llevándole los bueyes y el arado. ¿Ah, sí? ¿Y lo levantaban temprano, a las 4 de la mañana? Mi padre, yo generalmente no fui un tipo dormilón de quedarme en la cama. Yo de chiquito ya me levantaba. Cuando yo escuchaba ruido que papá andaba levantado, yo ya estaba en estado de alerta y venía, vamos, levantaba, me servía café, todo, y a veces me llevaba a la chacra y eso, ¿no? Y ya a los 6 años ya empecé a tomar el arado mancera, yo arando. Pero no tenía peso usted. Tenía fuerza. Ah, había que tener fuerza. Sí. Pensé que medio hacía... No era, pero el arado mancera, sabiéndolo llevar, no necesita tanto esfuerzo. Habilidad. ¿Y con qué lo empujaban? Y arrastraban los bueyes. 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 Caballo casi no se utilizaba, únicamente el caballo se tenía para la monta y para el célebre y tradicional sulky. ¿Ah, sí? Ah, sí. Ese era como un BM ahora. Claro, exactamente, es que lo llevábamos por todo. Bueno, esa fue esos primeros años. Después en la escuela esa, lamentablemente, una mañana, mi padre me dice, no vas a ir a la escuela, ¿por qué? Porque yo quería ir a la escuela. No, después te voy a contar, mijito. Dormí nomás. Y claro, se había quemado. En invierno habían dejado un brasero, las 2 viejitas, prendido, y se incendió todo y se quemaron ellas adentro. No. Sí. La escuela rancho, que era nada más techo de paja, paredes de barro. ¿Y murieron las dos idóneas, las dos maestras? Y piso tierra, las dos. Que dicho sea de paso, tienen una calle en Federación, que les recuerda a Hermanas Bentancur, que creo que pasa frente al hospital, por ahí. Y es por eso. Pero esa fue la primera experiencia en la escuela, ¿no? Bueno, de ahí, la de Sazón, donde vamos. Ahora, Heriberto, ¿y tenía hermana usted? 5. 3 más yo. ¿No? ¿Usted era el menor? Yo era el segundo. Segundo. Tenía un hermano mayor que ya murió. Era yo el segundo. La tercera era mi hermana Eda, maestra, que murió. Y la cuarta era María Elvira, que era profesora y murió. Así que el único sobreviviente que sobrevive soy yo. Gracias a Dios. Sí. ¿Y cómo eran ellos con usted? ¿Quién? ¿Eran unidos? Sí, es una familia muy unida. Sí. La familia italiana tenía no sé, algo especial, ¿no? ¿Y su padre era italiano? Mi padre era hijo de italiano. Hijo de italiano. Sí. Un italiano que vino acá en la época de la inmigración, digamos. El asunto es así. El que vino acá fue mi abuelo, Giovanni Battista Pesarini. Giovanni Battista, los Pesarini de la zona, yo soy friulano, del noreste de Italia, cerca de... Noreste. Hay un pueblito que se llama precisamente San Giovanni al Natizón, y ahí somos todos oriundos los Pesarini. Bueno, mi abuelo, casado allá, tiene mi bisabuelo, casado, tiene ese primer hijo, que es mi abuelo, Giovanni Battista. Pero con tan mala suerte que en el parto murió la mujer. Alcanzaron a salvar el hijo. Así que se quedó viudo con ese chiquito. Pero al poco tiempo rehizo su vida y se casó con la madrina de bautismo de Giovanni Battista, mi abuelo. Y formó ya otra línea de los Pesarini. Claro. Y bueno, se vinieron acá en torno a 1870. Y se ubicaron en la zona de Colonia Belgrano, no, un poquito más, Colonia Belgrano, cerca de Chajarí, y luego en Colonia Nueva, o conocida como San Bosco, en Federación, entras a Federación y estás a Capillita. Sí. Costado decían la Colonia Nueva, que después las colonias, en lugar de mantener el nombre primitivo, le cambiaron por el patrono de la capilla.
Solo hace falta hablar un ratito con usted para darse cuenta que tiene en principio una memoria privilegiada, que es un presupuesto para ser profesor de historia. Un profesor de historia que se olvide fechas y todas esas cuestiones es complicado. Pero a su vez también no solo es un profesor que sabe mucho, sino que ha transmitido mucho. Hay muchos que lo recuerdan muy bien en su paso como profesor y como director de un establecimiento aquí en Concordia. Pero es interesante saber qué inquietud lo mueve para llegar a ser profesor de historia y por qué. Porque tengo entendido que quería hacer otra cosa. Sí. Yo terminé la primaria, seguí la primaria en una escuela cercana a 17, que estaba al lado de la casa de mis abuelos. Giovanni Battista de Tona, era mi abuelo, productor de vino, que los corrió activos a aquellos que quisieron venir a erradicarle las uvas, los viñedos, y fabricó vino hasta que se murió. A los balazos, ¿no? Sí, lo sacó la comisión del Ministerio de Agricultura cuando salió aquella ley de extirpar todos los viñedos, para darle la prioridad a Mendoza. Y bueno, y entonces de ahí yo llegué, hice tercer grado hasta en esa escuela, la de San Luis le llamábamos nosotros, y mi padre, por necesidad de trabajar, de tener un sueldo, porque el campo no le daba, tenía la idea de vender el campo, pero primero consiguió un trabajo en Federación, en la madera, y me llevó a mí. Y entonces yo ingresé en cuarto grado en la Federación, en la escuela Pellegrini, y así seguí. Él después vendió el campo, después trajo toda la familia, y así seguí, hice quinto, hice sexto, porque antes era hasta sexto, donde le digo que mi maestra fue Graciela Lieberman, en sexto grado. De ahí yo no sabía qué hacer, pero gracias a Dios se había abierto un secundario en Federación. Bueno, pero ¿y qué pasaba? ¿Había un entusiasmo de ir a la escuela? ¿Le gustaba mucho eso? Sí. ¿Era un buen alumno? Buenísimo. No es por alabarte cola, como se dice el refrán. No, está bien, pero estoy preocupado porque un mal alumno de la primaria puede llegar a ser un... Es que la primaria en aquel entonces era escuela. Claro. Y se enseñaba. E ibas con una base fundamental que no tenías problema en el secundario. Sí. Hoy no. Hay gente que ha forjado su vida con un sexto grado, un quinto grado, segundo grado. Sí. A nosotros nos hacían leer mucho. Claro. La lectura. Yo, ¿por qué no tengo errores de ortografía? Por la lectura. Y bueno, y después pues ya ahí el secundario, ingresé en el secundario en Federación, el instituto secundario Eva Perón, así se llamaba primero. Hice primero, segundo, vino la Revolución del 55, se cambió el nombre del colegio, se le puso Sarmiento, porque se borró todo lo que era peronista en aquel entonces, y bueno, continué hasta 1956, que llegué al cuarto año. La inclinación ya de la escuela era magisterio, pero cuando teníamos que pasar a quinto, nosotros dependíamos de la Dirección de Enseñanza Privada de Buenos Aires, no nos aprobaron la iniciación del quinto año, la continuación, y yo quedé ahí varado. Entonces, ¿qué hice? Tenía que ir a estudiar el terminal magisterio, lo más cerca era Concepción de Uruguay, lo más lejos era Paraná, dentro de Entre Ríos, pero lógicamente faltaban recursos. ¿Y todo esto en un contexto de pobreza, todavía la pobreza? Sí. Me diga que más o menos Federación se papá algo gracias a la madera, porque Federación llegó a transformarse en un puerto maderero. ¿Y su padre sabía de su interés por estudiar? Sí, sabía. ¿A él le interesaba que su hijo estudie? Y se preocupaba y se lamentaba que no podía. Y bueno, así que entonces me fui a Concepción de Uruguay, pero trabajé un año, el año 57, en hornos de ladrillo, lavando pino, que venía enjangada con el agua hasta acá en frío. En Federación. ¿Qué pino? ¿Lavando los rollizos? Los rollizos no son las tablas. Las porque tablas. venían tablas y rollizos. Las tablas de pino. Se lavaban las tablas que venían siempre con moho arriba. Siempre están verdes. Había que limpiarlas bien para cargarlas y llevarlas a las pilas. Y bueno, yo trabajé, por ejemplo, cosechando arroz a hoz. ¿Sí? Antes el arroz se plantaba en esa zona cerca del río. O sea que agarró una pala alguna vez. Sí. Qué bueno eso. Bueno, y después trabajé en hornos de ladrillo. Eso me interesa, los ladrillos. ¿Y qué hacía? Era cortador. Rayo del sol. Cortado, sombrero ancho, nomás, se acabó. Y después también cosechas de aceituna, por ejemplo. Éramos muy habitual al Tangá. Ahí había un gran olivar y una fábrica. Eso sí, había Roseta y Yarará
pero al por doquier. mayor. Y había que tener un cuidado en eso. Que andaban con botas ahí. Sí, con bota. Y nos veníamos con un compañero a caballo de federación. Ahí, a trabajar. Y bueno, y gracias a eso junté unos pesos. Entonces dije, bueno, me voy a Uruguay. Le dije a mi padre, sí, andamos. La idea era sí. continuar Y estudiando. bueno, gracias a eso y un poco a la ayuda de una tía que tenía allá en Uruguay, Ajá. terminé el magisterio. Me recibí de maestro normal nacional. Justo el año 58. ¿Cuántos años tenía usted? 20. Ahí me sortean para el servicio militar. Y el 59 tuve que ir a cumplir el servicio militar en Granaderos a caballo. Ajá. Y ahí fui escolta de Arturo Frondizi. Por la altura lo llevaron. Sí, escolta de Arturo Frondizi, gran presidente. Nosotros le hacíamos guardia en la entrada de Casa de Gobierno, calle Balcarce, pasaba él, nos saludaba. Buenos días, soldado, nos decíamos. Buenos días, señor presidente. Y mandaba siempre un decano, un secretario, a que nos traiga un paquete de cigarrillos y lo pongan acá en una especie de bolsillito que teníamos. ¿El propio presidente? El propio presidente. Oh. Y almorzó una vez con nosotros pero extraordinario. No era presidente, era uno más. Hablaba de todas cosas menos de sus funciones y después los chistes correntinos. Eran especial. Ese era Arturo Frondizi. Qué lindo, ¿eh? Sí. Un presidente que se lo recuerda Sí, en la sí, historia sí. como un hombre que ha Sí, bueno, colaborado mucho. nosotros nos tocó todas las crisis que tuvo Frondizi sobre todo la división del ejército en dos bandos, el de Ábalos y Larcher, Campo de Mayo, y una noche estuvimos apostados, boca abajo, porque el regimiento estaba allá arriba, entonces nos apostaron para la avenida Cabildo, boca abajo con el FAL ahí, todos armados, porque teníamos los tanques de Campo de Mayo sobre Cabildo que nos estaban apuntando. Y al lado estaba la Escuela Superior de Guerra del regimiento. Y ahí estaba, a mí me mandó el capitán del escuadrón a buscarlo, un teniente Valdés, que no había venido de la formación. Se había quedado en el casino Oficiales y no lo pude encontrar. Seguramente que apagó luces y se acostó a dormir. Ah, pero no por Miedo. Ah, por miedo. No, entonces no lo encontré. Pensé que y se le había... digo, mire, mi capitán, no lo encontré. No lo encontró. Mañana se anota 10 días de arresto por no cumplir la orden, me dijo. Y me anoté. Pero y a las 5 de la mañana recién nos levantaron de la postura que estábamos. Fue un momento pero se solucionó, gracias a Dios. Sí, eran momentos complicados. Sí. Bueno, ¿y eso qué fue? ¿Un impas? No, claro, no. Eso aprendí muchas cosas. Ajá. Te enseñaron, era el regimiento de San Martín. Entonces, vos te enseñan, fui maestro ahí. Conducta, sobre todo. Sí, ¿no? conducta, responsabilidades, obediencia, un montón de elementos, ¿no es cierto?, que te sirven. Que forman que al te ciudadano, sirven. digamos. El servicio militar, por más que se diga, bueno, esto, lo otro, pero en muchos muchachos los formaban. Vos salías de allí y te decían así como, bueno, que te vayas, ahora sos hombre. Claro. ¿No? Ese es el despido que te hacían. Seguro. No, la pasé muy lindo ahí con muchas, qué sé yo, por ejemplo, los escoltamos de a caballo, varias cuadras hasta Casa de Gobierno al presidente mexicano López Mateo. Eso de andar a caballo. Claro, ustedes estaban ahí. Yo formaba era el guía derecho de la primera escuadra, ¿no? Y estaban generalmente de 1,90 para arriba. Y yo tenía más de 1,90. Claro. Y así, tenía un muchacho de Mocoretá, Lobato de apellido, que tenía 1,93 y calzaba 47. Muchacho. Y bueno, pero se pasó lindo, muy lindo, las comisiones que hacíamos, nos invitaban por todos lados, ¿no? Qué raro no se quedó por Buenos Aires. No. Buenos Aires nunca me gustó. ¿Ah, sí? Nunca. No. Yo soy del aire libre. Claro. Bueno, qué cambio para un hombre de campo. Y bueno, pero y hay que probar, en la vida ¿Y después? Y bueno, después, ¿qué hice? Me vine, la famosa inundación del 59, Ajá. me tocó allá en Granaderos,
a trabajar en la Boca, a sacar inundados de la Boca. Claro. Y pasé por acá, pues vine y estaba todo crecido, ¿no? Yo, bueno, no quería ni mirar. Pues. Y bueno, después me vine a la Federación y... ¿Y se olvidó de todo aquello? ¿No le gustó la fuerza? No. Yo iba a cumplir servicio militar y nada más. Nada más. Mi objetivo era otro. Bueno, pero hay muchos que se Bueno, quedan, entonces, ¿qué hago? Medicina. Ese era mi interés. Medicina. Pero, evidentemente, la situación no daba, nadie me podía pagar una carrera de medicina. O sea, pero lo de la medicina estuvo pensado la medicina desde venía, chico. Venía. ¿Pero que había algún Ya familiar? Ya era una especie de columna vertebral que venía siempre picando. ¿Y había algún familiar o no? ¿Médico? Sí. No, a mí me habló mucho un médico de Federación, el doctor Moyajoli, el padre del famoso bailarín Moyajoli. Mirá, si te gusta, es así, esto así, siempre me daba. ¿Y dónde había que ir a estudiar? Y a Buenos Aires o Rosario, creo que eran las únicas, porque Santa Fe no tenía. ¿Y Córdoba? Y Córdoba, otro también, pero lejos. Claro. Nada. Entonces, pero bueno, me puse a trabajar de maestro, un año nada más. Después ¿Dónde? En Federación. Estaba en el departamento de aplicación de la escuela normal ya. Pero bueno, lo dejé, no me gustó. La relación... No me gustó y bueno, pero seguí trabajando en el mismo colegio ahí, como bibliotecario. Esperando a ver qué podía lograr. Y en ese tiempo había ido, ya estaban en Federación Puenis, ¿no? Que me ayudó mucho. Y justamente la providencia hizo que se creara el obispado y lo nombraran a Monseñor Reyes, primer obispo. Y Monseñor Reyes lo primero que hace, crea el Instituto de Profesorado de Concordia. Y ahí ya pues me dijo, mirá, aprovechá y tenés para estudiar, hijo. Está cerca, sí, pero no está la carrera que yo quiero. Me decía, pero no, medicina es universidad, ya me aclaró tanto, ¿no? Y geografía hay, porque otra cosa que me gustaba era geografía. No hay historia, pero tiene relación con la geografía. Bueno, y ahí me inscribí y en 4 años me recibí de profesor de historia, ahí viajando todos los días de Federación. Pero todos los días. Qué sacrificio. Viajando y de noche saliendo a las 11 de la noche. ¿En qué venía? ¿En colectivo? Venía en colectivo en la empresa Sota. Y a veces, bueno, los profesores a veces y venían en auto, bueno, nos hacía la gauchada, nos traía. Entonces fue el primer alumno ahí, uno de los primeros... Fundadores. Alumno fundador. Sí, el profesor. Y bueno, y gracias a Dios, con la constancia del estudio, porque sí, el estudio era todo. Claro. Yo tenía 3 compañeros. ¿Pero descubrió ese mundo o...? No, después me gustó. Ajá. 3 compañeros, sobre todo la investigación, empecé a investigar. ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal? Y con los 3 compañeros que tenía, yo marcaba la batuta, yo iba al frente. Y yo, acá se va a hacer tal cosa y tal cosa, de tal hora a tal hora se va a estudiar, se va a hacer esto y se va a hacer esto, y así. Eso en el grupo. Todo reglamentado. En el grupo suyo. Sí. ¿Y quiénes eran los compañeros? Como el profesor Burna y el profesor Viñardel, que están muertos ya. ¿Burna ahí? Burna y Brignardello. Brignardello. Que ya son muertos. Y bueno, el último año, que fue el 65, que teníamos que rendir las últimas materias, nos fuimos de campamento educativo. Formamos unas carpas ahí en la playa Bailina, que es una playa preciosa que había de este lado de Federación para acá. Ajá, sí. Unas playadas hermosas, una buena sombra. Hicimos las carpas y ahí estuvimos 15 días estudiando, desconectado del mundo, viviendo a pescado, a huevos que sacamos, nos vendía ahí Dri, el padre del padre Dri de Ismael. Qué genial eso. A ver, ¿no? ¿Qué se fueron de campamento a estudiar Sí. Los 3, Brignardello, Burna y le compramos entonces huevos, le compramos pollo, le compramos la leche, nos vendía queso, nos vendía pan casero, completa la fruta, verdura, todo tenía don ¿cómo es que se llama el padre? Bueno, le va a salir. El padre de Ismael Dri. Pero nos atendía. Y le pagamos, todo lo pagamos. Y vivimos así los 15 días. Y pescamos. Teníamos un pequeño, no tramallo, ¿cómo se llama el otro? Parecido, ¿no? Pero tramallo es
El ¿no? tramayo, claro. No es un bote Un espinel, una red. tipo espinel, Espinel. pequeño espinel. Y bueno, íbamos después de cenar, Se ponía a estudiar. tiramos, botamos contra los arandíes de la costa, así lo dejamos. El otro día siempre había algo. ¿Y cuándo estudiaban? Bueno, el estudio era mínimo, reglamentado y todo, 6 horas por día. 6 3 de horas. mañana y 3 de tarde. Se empezaba a las 8. ¿Y los otros? Obedientes. Tomaba el desayuno, se empezaba a las 8 hasta las 11. A las 11 paramos, el que le tocaba cocinar, cocinaba, el otro preparaba mate, Ajá. y en la cocina, cocinamos más lindo era de noche, cuando estaba el fogón y el fuego, ¿no? Y allí repasábamos todo lo que habíamos leído, estudiado durante el día, hacíamos una síntesis, Ajá. cocinando uno, cebando mate el otro. Y se iban contando lo que sabían. Claro, más o menos, interrelacionado. Y así aprendíamos. Y salimos perfectos. Pero qué cosa linda, ¿eh? Exámenes brillantes. Ahora, menos mal que no apareció una chica ahí, porque si no se terminaba el estudio. No se le iba. hacíamos caso. Ni siquiera radio teníamos. ¿Ah, sí? Era... Sí. ¿Y en qué momento del día? ¿En qué momento del año fue? ¿En septiembre, por ahí, ya para finalizar? ¿Octubre? No, esto fue los exámenes de diciembre del año 65. Ajá. Había 2 turnos. Lo de la playa, digo, y ¿no? Las clases terminaban más o menos, terminaban el 15 de noviembre. Es decir, el 15 de noviembre hasta comienzo de los exámenes, más de 15 días o 15 días más o menos, los pasamos en la costa. Y ahí preparamos todas las materias. ¿Estaban solos ustedes? ¿No había Los otra? otros 3 solos. ¿No había otra A veces persona? pasaba uno en la prefectura, que tal como andan muchachos, y nada más. El río, nos dábamos cada baño ese río, hermoso, bien cristalino, ¿no? Del viejo Uruguay. Qué lindo. Yo lo llamo el viejo Uruguay a ese, porque ya no es cristalino, ¿viste? Sí, no, ahora está Claro. rojo verdoso hasta ahora. Pero bueno, y Federación yo hice muchas cosas también ahí, paralelamente, era corresponsal del diario La Nación. Ajá. Después fundé una institución que se llamó Vía Blanca, con muchos comerciantes, los nucleé, y bueno, y se hizo la famosa Vía Blanca en la calle Mitre, con iluminación en aquel tiempo a gas de mercurio, que se yo, todo bien, todos los comercios, todo, y se hacía paseos nocturnos, una cosa así. O sea, le gustaba el interés general, digamos. Que a la gente le interesaba. La eso, cosa le de la interesaba. gente. Bueno, también fui secretario municipal. En Federación. En Federación, en el año 1964. ¿Con cuántos años? Mientras estudiaba en Concordia. Y yo terminé... 30 y Para un poquito, no, para. Yo, 38, 48, 58, tuve 20. Y 26 años. Con 26 años, secretario de Muy gobierno. cerca. Se había ganado la intendencia ahí en ese momento Eduardo Vago, que era un industrial de ahí de Federación, por la democracia cristiana. Ahí ganó una elección. Y bueno, y justo yo había dejado el colegio porque hubo un problema y bueno, Con 26 me años. retiré del colegio y entré ahí a trabajar con él. Y tuve con él hasta el año 66, 66 digo bien. Justo un año antes de que, yo ya para eso me había recibido profesor, un mes antes de que venga la revolución de Onganía, había mal ambiente en esa época, ya sé, había tufos de revolución, había un tufillo, los corrillos se hablaban. Y justo viene un sacerdote de San Salvador, el padre Dittler, que fue capellán de gendarmería después. Y él estaba en San Salvador, era conocido mío porque había estado en Federación. Y el colegio de San Salvador necesitaba un profesor. Y viene y me habla, che, ¿no querés ir? Mirá, ya que tengo tu título. Y justo atravesó Para salir del ámbito político, sí, claro. Sí. Le digo al teniente, mirame, no, mi hijo, vos te recibiste profesor, andá a trabajar, profesor. No te hagas ningún problema. Y ahí me fui a San Salvador. Y ahí estuve en San Salvador, fui preceptor, profesor, fui también en la parte oficial municipal, fui inspector general de la Municipalidad de San Salvador. Y ahí me casé. Ahí encontré mi actual mujer. Y ahí me casé. Ahí se puso de novio primero. Sí, no, era un noviazgo. No es que se casó nomás. Sí, no, ya sé, sí, un noviazgo que fue más o menos de 7, 8 meses. Ahí la pescó. ¿Dónde? Normal, ¿Dónde? y bueno, ya, yo era medio madurito, ya un poquito menor que yo. Bueno, está. ¿Quién es? María Cristina López, ¿Y qué hacía? y hace de doméstico.
Ajá, ella. Y ahí usted Y la vio ella fue preceptora acá también. entre ir y venir en colectivo a la No, escuela. no, ella estaba en el colegio, era alumna, ¿Era alumna? ¿sí? Del último año. Pero, claro, no esperé todo. No, pará, vamos a aclarar las cosas. Esperé que se reciba todo y después Está bien. empezamos y así yo me casé en el 69, así que fueron unos cuantos años. Ah, pero está bueno que lo aclare. Claro, no, mirá, y muy bueno. Y de ahí, bueno, 69, seguí trabajando ahí. Después en el 70, en el 68 todavía, me llamaron de Concordia, así que viajaba a Concordia a dar clases en el profesorado. ¿Y usted estaba parando en San Salvador? Trabajo. Y bueno, estuve así hasta ¿Dónde tenía que dar clases acá? en el Instituto Profesorado. Ah, en el profesorado. La cátedra de Historia Argentina, en cuarto año. Y bueno, y salí de ahí, y en ese momento, ¿no es cierto?, 70, Monseñor Resch me llama y me dice, mira, quiero que seas secretario del profesorado. Él era el rector, un tipo de rector interventor. Y bueno, yo te voy a dar la casa acá, venite con tu familia. Y arriba del edificio del profesorado había una habitación, una casa, con baño, con habitaciones. Con ¿Para vivir cocina, ahí? Para vivir. Se hablaba de un cuidador, el eventual cuidador. Me la dio a mí. Y me vine con mi familia. Nos ubicamos. ¿Ya estaban los hijos? Tenía ya en ese entonces, en el 70, el primero. ¿Cuántos hijos en total tiene? 5, 4 varones y una mujer. Ajá. Y bueno, ya me radiqué ahí prácticamente. No obstante, iba a San Salvador a dar clases, a hacer cosas. En el 72, por ejemplo, dejé todo el año porque las cosas de Monseñor Res vienen de San Salvador y dicen, mire, Monseñor, no podemos, el colegio no anda, no camina. Había problemas internos, tremendo. Se vino la comisión que regenteó el colegio. No tenía alumnos, digamos. Tenía alumnos, Sí. a pedirle a Monseñor si no podía ir alguien a organizarlo, a ordenarlo. Ese era el problema. Monseñor, yo necesito que vos te vayas a San Salvador un año, me dice. ¿Por qué? Por tal cosa y por tal cosa. Y el alcalde de bachillerato, yo ya era rector de bachillerato. Ajá. No, nombrado suplente. Y te vas allá. Y bueno, me fui, tenía un Citroën 12B, hice la campaña en 72. ¿Pero por qué? No entiendo. ¿Por qué se tenía que ir? ¿Por qué? ¿El problema estaba allá en San Allá Salvador? en San Salvador, Yo y pensé me lo pidió el obispo. Yo pensé que el problema estaba acá, por eso me perdí un poco. No, allá. Entonces fui allá, pero así, a rajatabla. Y yo de pocas pulgas empecé a poner orden enseguida. Enseguida se enderezó el colegio. Enseguida. A los 3 meses. ¿Pero era un hombre duro o jugaba un poco No, con eso? yo era duro. Ajá. Yo era duro, yo lo que decía lo cumplía. Ajá. Yo primero ponía las reglas de juego ante el alumnado. Les explicaba todo cómo era la cuestión. Hasta dónde iba la libertad. La verdadera libertad, hasta acá. Pueden hacer esto. De esta raya para allá, ya no. Uh-huh. Bueno, no lo hagan porque yo los voy a castigar. En este tiempo existían las organizaciones. Y enseguida me toreaban a ver, muchachos, si es cierto. Y ahí nomás el primero que pasaba, ¡chac! Con 2. Que sancioné, se terminó el problema. Qué bárbaro. Todo bien. Y acá en el colegio también. Ahora yo tengo una virtud. Me contó un alumno suyo que trabaja acá con nosotros, Ya sé quién es. que revisaba el pelito. Sí, señor. ¿Pasaba así? Era una época donde todos los rectores tenían eso. Montiel, ¿qué hacía Montiel? Sí, Montiel también lo hacía. Sí, Montiel lo hacía. No, yo le decía nada más. Vení, le digo, mañana, así nomás. Así. Pero Montiel hablaba poco. Sí, algo. Muy poquito. Ahora a mí me gustaba, yo era muy compañero de gurises, ¿no? Yo, por ejemplo, los llevaba a campamentos enormes, ¿Ah, sí? 80, 90 monos. Y iba yo de cocinero, les cocinaba yo todo. Ah, sí. Y eso a ellos les gustaba. Y ahí, claro, ahí cambiaba la relación. Entonces, había una especie de interrelación buena. ¿Y con sus hijos cómo era No, Heriberto? con mis hijos estudiaron ahí, salvo uno que estudió en la agrotécnica, pero Ajá. todos estudiaron ahí. Y con el primero, yo para que no se haga el vivo, quiso hacerse el vivo, en la colación, ahí saltar, y yo estaba con la bronca y lo miraba. O sea, bueno, salimos, subimos en el auto, tenía un Falcon, nosotros. Vamos a casa, no, yo voy a irme allá, dice, con los compañeros al centro. No, subo acá. Bueno, subió. Le dije, mira, Roberto, te portaste muy mal. Entonces, tenés prohibido el baile de recepción. No vas a ir.
No fue, Respetó. ¿no? Y el segundo, le traje amonestaciones. A Juan Manuel, el abogado. Ajá. Amonestación. Amonestación. No, yo era con ley. Claro, y eso la dejaba. La ley pareja para todos. Claro, eso dejaba Todos. en los otros. No claro. había distingos. Eso es lo importante. Donde vos haces diferencia, perdiste toda la. No, hay que, en ese sentido hay que ser. Nos queda un minutito. Heriberto, ¿está orgulloso del tiempo que le tocó, bueno, llevar adelante todas estas instituciones, tener la vida que ha tenido con su padre, con su andar forjando la tierra, luchando para poder estudiar? Yo creo que lo primero que se quiere un lugar, un solar, eso, es cuando se mete la mano en la tierra. Y a mí me gustaba meter las manos en la tierra. Por ejemplo, buscar allá abajo las batatas, cosechar las batatas, con las manos nomás. La papa, arrancaba la planta, pero salían 2 papas y quedaban las otras allá, abajo. Y así. Eso es involucrarse. Y todavía sigo, todavía me gusta sembrar ahí un pedacito que tengo. En su casa. Pero la tierra es esencial porque... Después no hablamos que ha sido concejal, no hablamos no hablamos un montón de cosas suyas. Ha sido un investigador de la historia de Concordia, dejando ese trabajo plasmado en una obra. No hablamos de todo eso, porque eso es la vida contemporánea de Heriberto, y muchos la conocen, la van a conocer, porque eso que queda escrito ya queda. Pero lo que quiero, más que nada, preguntarle si cree que ha hecho algo útil por la humanidad, si puede estar tranquilo hoy, en este momento. Y yo considero que nunca una persona tiene que darse o decir que ha hecho todo y que está conforme, totalmente, plenamente, la plenitud, no. Hay que Yo seguir. me moví en ciertos parámetros, en los parámetros que a mí me permitieron trabajar, ¿no? Pero evidentemente el hombre siempre tiene pensamientos que van más allá del momento que vive, que son futuro. Es decir, mientras va haciendo una cosa, está planeando hacer otra y otra y otra, ¿no? Bueno, si vamos así, a mí me quedaron muchas pendientes de eso que había soñado. Pero todavía está para hacerse. No sé, vamos a ver. Bueno, come bien, le gusta tomar un buen vinito. Mira, yo soy muy parco en eso. Ajá. De mañana te tomo un vaso grande de leche pura. ¿Ah, sí? Unas tostaditas, un pedazo de pan, a veces le pongo un poquito de mermelada, por ahí le pongo un poquito de manteca. Ese es mi desayuno. Fuera de tiempo, absolutamente nada. Ajá. Al mediodía, cuando vengo, un buen plato, una banana de postre, 2 vasos de vino, chao. 2 vasos de vino. Una siestita, después unos mates, ahí tomo unos mates, me levanto, computadora por medio, tomando unos mates. ¿Computadora? Sí. Y a la noche, ¿Qué hace en la computadora? o si no, escribo. Y la computadora estoy... ¿Escribe? ¿Investiga o le gusta escribir? Me gusta escribir. Y después, a la noche, un plato más chico, en contenido, una banana y 2 vasos de vino. Y si por ahí me queda algún riqui, un poquito de whisky. Un whiskycito. Nada más. Bueno, con todo eso, Nada. déjeme 2 palabritas, Heriberto, para cerrar. Para las generaciones que lo están mirando, que se están formando, que están yendo al colegio, que por ahí no saben cuál es el rumbo, que no saben qué estudiar, que no saben para qué estudian, que no saben, en definitiva, para qué están. ¿Qué se les puede decir? Y bueno, yo creo que viven un momento, por supuesto, muy difícil, muy complicado, muy lleno de cosas, muchas tentaciones, muchas cosas ficticias. Se están dejando envolver en esa bruma, ¿no es cierto? Yo creo que, empezando por los padres, son los que tienen que advertir esa situación, pero el chico, una vez que llega a una edad, supongamos 14, 15 años, tiene ya lo suficiente para reflexionar y para darse cuenta, en base a la experiencia corta, en pocos años vivida, que ese camino no lo puede continuar, que debe buscar otra cosa. Y debe pedir consejos a quienes saben,
a los padres mismos, a veces a un amigo, a alguna persona conocida, de edad, que ha transitado la vida, que le pueda aconsejar, ¿no? Y lógicamente el consejo es fundamental, y la decisión. Son dos cosas que tienen que ir paralelas. Heriberto, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y buena vida. Muchas gracias. Muy amable a ustedes, muchas gracias. Señores, ha sido un gusto realmente. Nos metemos en un mundo con don Heriberto, nos metimos en su mundo. Y bueno, como tantos otros que han transcurrido por aquí, para mí en lo particular ha sido muy atractivo y lo sacamos de la historia, que es lo que más sabe, lo llevamos a que nos cuente su historia. Nos reencontramos dentro de 7 días. Muchas gracias.